730 días es lo que llevo yo con este auto como tal. Es un Skoda Octavia y aunque en su apariencia parece un sedán, realmente no lo es, porque es un liftback, como se les denomina a este tipo de autos, donde a pesar de ser una apariencia de sedán, abre la quinta puerta para darte una apertura hacia el habitáculo. Durante estos 2 años he sacado las ventajas y desventajas de tener este auto, así que lo vamos a ver todas en este video. Bueno, una de sus desventajas está justamente en su maletero, que es una de sus grandes ventajas también. Porque este maletero, cuando vas en viajes largos, tiende a calentarse mucho. Eso lo que puede llegar a decir es que no está bien térmicamente aislado con lo que son las salidas de escape de abajo. Bueno, otra cosa que voy a criticar es la cámara de retroceso, porque, bueno, primero no es de la mejor calidad como tal, y tiene algo que me molesta, porque normalmente viene así. Pero tiene una opción para mejorar lo que es el ángulo, que en verdad te ayuda muchísimo a lo que es el ángulo de visión. Pero cada vez que saco retroceso y lo vuelvo a colocar, la cámara se vuelve a su ángulo original, lo cual realmente es bastante molesto. Bueno, otra cosa que vamos a criticar son los asientos, porque los asientos tienen 2 fallas para mí. Primero, no tener apoyo lumbar, lo cual sí trae la versión full, pero desde la versión base no trae. Y lo otro es la forma como se inclinan, que es con esta rueda. Bueno, esto lo sufren todos los autos del grupo Volkswagen, pero te molesta porque si quieres inclinar el asiento, no sé, para descansar algo, es demasiado difícil y luego más difícil volverlo a la posición que lo tenías originalmente. Eso en verdad me molesta. Bueno, por el frente vamos a criticar varias cosas. Primero, el capó, porque en esta zona no se nota tanto por el color, que es un color más o menos base pero esta zona es bastante endeble. Falta con que te sientes y esta zona se va a empezar a hundir. Y también otra que considero también una falla son las luces, porque estas luces en condiciones de mal tiempo son bastante pobres en cuanto a iluminación. Y también critico que de todo el conjunto de iluminación del auto, tanto externo, el único faro halógeno es la intermitente y se ve bastante pobre también. Bueno, ayuda mucho tener neblineros, porque si no fuera por esto, en verdad las luces en tiempos de mal clima fuesen muy mal. Bueno, y terminando por el frente de las críticas, también voy a criticar que no tenga sensores delanteros. Para un auto de casi 4,7 metros de largo es necesario tener sensores de estacionamientos delanteros. Solo se lo equipa la versión full. Otra cosa que voy a criticar es esta botonera para las luces. No es porque sea mala, sino porque no te permite siempre dejarlo con las luces prendidas. Cada vez que prendas y apagas el auto, esto se va a reiniciar, lo cual, bueno, por si vas viajando, te tienes que acordar de siempre prender las luces si es de día, porque bueno, la opción automática las va a prender automáticamente, valga la redundancia, cuando se haga un poco más oscuro. Y bueno, otra cosa que voy a criticar, que no es tanto del auto sino de la marca, es lo caros que son las mantenciones y la garantía limitada. Primero, las mantenciones son excesivamente caras. La primera, es decir, la de 15.000 o primer año, ronda los $400 o 400.000 pesos la mantención, y la del segundo año o 30.000 kilómetros ronda casi $700 o 670.000 pesos chilenos. Una locura. Y bueno, eso también se suma a una garantía limitada de solo 2 años, sin límite de kilometraje, pero solo 2 años me parece muy poco cuando el estándar está sobre los 3 años como tal. Otro punto negativo que tiene este auto es la suspensión. A ver, la suspensión es semi independiente en la zona de atrás, que por el precio sería bueno que fuera totalmente independiente. Y a ver, pese a eso no es una mala suspensión, pero sí es mala en lo que es velocidad de ciudad. A velocidades, no sé, inferiores de 50 kilómetros se siente que rebota más de lo que debería. Y lo cual, bueno, eso no está bien, porque en verdad se siente incómodo en ciertas ocasiones como tal. Bueno, vamos a hablar también de que este auto se encuentra relativamente bien insonorizado, porque a ver, está bien insonorizado desde, por decir, de la mitad hacia arriba. Los vidrios, el ruido de exterior, en verdad, lo mitiga muy bien. Lo que sí no es tan bueno es la insonorización de rodadura. Yo creo que ahí, bueno, es un mal de la plataforma MQB que usa este Octavia, que no es tan buena. No, en ningún producto que usa esta plataforma no es buena. Y bueno, es la única parte donde se cae en la insonorización. Del resto está muy bien lograda. Bueno, otro punto a favor que tiene este auto es su dirección, porque en verdad es una dirección muy precisa. No es tampoco muy dura ni muy suave, está como justamente en el punto intermedio que uno siempre quisiera, y en verdad la respuesta de ella es casi al instante. Eso lo cual, bueno, se agradece especialmente en conducción de carretera, porque el auto va siempre a donde tú le indiques de forma casi instantánea. Bueno, otro punto negativo que tiene este auto son los ruidos de interior. No importa en qué kilometraje lo tengas, siempre va a tener ruido del interior.
Pareciera entre los plásticos suaves, rozando con los plásticos duros, que este ruido de interior se genera. Y en verdad es algo molesto. No sé si se lleguen a filtrar a lo que es al audio del video. Vamos a entrar a una calle que no está tan bien asfaltada. Y bueno, ahí escuchaste, si es que se llegó a escuchar algo. Queda corto en este auto es la caja mecánica, porque por lo menos voy a llegar a 120, que sería el límite de velocidad acá en Chile. Y el auto llega a casi 2600 RPM, lo cual, bueno, sientes como el auto se siente un poco revolucionado y no es lo más óptimo. Aquí es donde digo que, bueno, la caja, si la compras el mecánico y lo vas a usar en lo que es conducción de mucha carretera, capaz no es lo más óptimo por esto, porque bueno, primero sientes el auto revolucionado y adicional tampoco es lo más placentero. La caja automática ahí sería mucho mejor porque tiene 8 velocidades y va a mantener el auto un poco más insonoro en cuanto a ruido de motor, y también no lo vas a sentir tan revolucionado como se siente este, y también, bueno, te ayuda a lograr un mejor consumo de combustible. Bueno, una de las grandes ventajas de este auto es su habitáculo, porque primero es bastante espacioso. Yo tengo el asiento bastante retrasado y aún así me queda bastante espacio. Es muy cómodo, tenemos un túnel de transmisión bastante intrusivo, pero aún así se siente un auto muy cómodo para largos viajes. Tiene salidas de aire y la calidad de los materiales también es muy buena, porque si nos fijamos en esta puerta, primero tendremos calidad de materiales, bueno, plásticos duros acá, pero no se sienten tan baratos. Aquí ya tendremos una combinación entre cuero y plásticos suaves, pero lo que sí me gusta que hasta en las puertas de atrás tendremos alfombra en lo que es el portabebidas, y eso se siente de muy buena calidad. Ni en marcas premium conseguimos eso. Bueno, del maletero hay muchas cosas que hablar. Primero, su gran capacidad, 600 litros de capacidad, en verdad es un maletero gigantesco. También con la posibilidad de poder tumbar la segunda fila, podemos llegar hasta 1600 litros, una cifra también muy buena. Ni siquiera hay SUVs que logran esta cifra. Y también de las practicidades que conseguimos dentro del maletero, tendremos estas mallas que te vienen con el auto, tendremos estos compartimientos que puedes sacar para mejorar el espacio, tendremos estas especies de fijaciones como para fijar cargas, y en verdad es un auto que está lleno de este tipo de curiosidades de la marca como tal. No podemos dejar de mencionar de los artefactos Simply Clever que tiene la marca, como este rascador de hielo que también te sirve para medir lo que son lo que tienes de milímetros de profundidad en el trazado del neumático, que lo cual también está bastante útil. Y bueno, también como soluciones Simply Clever tenemos el paraguas típico de Skoda, que bueno, puedes tener uno de cada lado, te viene solo uno, pero en verdad esto también te ayuda bastante por si un día te agarra lloviendo, siempre vas a tener un paraguas acá. Por último, de las soluciones Simply Clever tenemos este pequeño artefacto que bueno, te permite echar agua a lo que son los limpiaparabrisas sin salpicar por lo que es partes del motor. Y bueno, continuando por el motor, como puedes ver, tendremos estos hidráulicos que en verdad ayuda bastante que los tenga y no tenga esa varilla típica que vemos en segmentos hasta más superior que este modelo. Otra característica que tiene este auto y que me encanta, que bueno, lastimosamente solo viene con la función de mecánica, es la opción del auto hold, porque esto en verdad ayuda, por lo menos en salidas de semáforo, a ser un poco más rápido, porque simplemente ya tienes que presionar el embrague y listo, sale el auto. Y también te ayuda mucho en lo que son pendientes, te ayuda a mantener el auto frenado, simplemente presionas luego el embrague y también sales. Y aunque no tengas auto hold, en la versión automática también funciona de que cuando vas a salir del auto, automáticamente se activa el freno de mano electrónico. En la versión mecánica esto ayuda muchísimo porque te olvidas de tener que activar esta palanquita, y en verdad yo en los 2 años que tengo con este auto nunca he usado esta palanca, siempre se pone automático y en verdad se agradece que así. Y bueno, otra cosa que tiene este auto que en la marca no te lo dice por ningún lado en la ficha técnica es que tiene como una especie de freno preventivo, solo con los sensores de retroceso. Si ve que te acercas mucho y no presionas el freno, él va a frenar automáticamente por ti, lo cual en verdad a mí me salvó una vez y en verdad agradezco que lo tenga, pero lástima que la marca no te lo diga. Otra cosa que tiene este auto que me encanta también es el sonido, porque en verdad suena bastante bien para ser un sonido que no está firmado por ninguna marca. El BRS está firmado por Canto, pero en verdad sonaba igual que este, y en verdad es un sonido que suena bastante bien, que vamos a poner una muestra. En
verdad es un sonido que no distorsiona los bajos, aunque le subas mucho se mantiene siempre estable y en verdad es un sonido de muy buena fidelidad. Y bueno, no está también de más decir, la calidad de ensamblado de este auto es buena, pese bueno a la mala apretados de ciertos plásticos dentro del interior. En verdad hay buenos materiales blandos en todo lo que es el tablero. Bueno, ya en la parte de abajo decae, en esta zona también decae, y las puertas, bueno, también son de materiales blandos en la parte superior, y los guardaobjetos de las puertas están cubiertos en alfombra, lo cual también se agradece. Y bueno, otra cosa que vamos a mencionar, que lo que es la guantera está cubierta cierta parte en alfombra, y solo en la versión mecánica se encuentra climatizada. En verdad yo en los 2 años que tengo nunca he usado esta función, pero sé que solo viene en la versión mecánica, ya que en la automática no tienes la opción de ser climatizada. Algo que también es bueno en este auto es la calidad precio-producto. Hoy día no es tanto como antes, porque la versión básica automática ya no se vende mecánica, parte en 21.700.000 pesos. La versión full 23.490.000 pesos. A ver, es un precio caro, pero igual te sigues llevando un muy buen producto calidad-precio. Y a ver, hablando de lo que es la potencia del motor, no es el motor más explosivo del mundo, pero tampoco es un auto que le falte potencia. En verdad, el motor mueve el auto con sus ocupantes, su equipaje sin ningún problema, y cuando quieres una reacción un poco más rápida, también responde bien. Te entrega apenas a 1500 RPM el torque, lo cual también está bien. Y vamos a hacer lo que es una prueba de aceleración, que nunca la hicimos cuando hicimos la reseña de este auto, a ver qué tal es. Un auto que se mueve bastante bien, no es lo más explosivo del mundo, pero en verdad tampoco le hace falta, yo creo que más potencia. En verdad, para el uso citadino es un auto que está más que decente. Bueno, otra de las cosas buenas que tiene este auto es la sensación de velocidad que te entrega, porque es un auto que es fácil, lo montas entre 120 y 150 y la velocidad apenas se siente, y eso en verdad se agradece en este tipo de autos. Bueno, son autos que están fabricados para las vías auto alemanas, donde no hay límite de velocidad, por lo cual a 120 es como muy normal para estos tipos de autos. Ahora, ¿vale la pena realmente hacerse con un Skoda Octavia? Hay muchas cosas a criticar realmente por el precio. Me hubiese gustado por lo menos suspensión independiente, sensores delanteros, creo que son lo mínimo a pedir. Que te lo vendan en la versión full está bien, solo los sensores delanteros, la suspensión creo que es algo que se puede mejorar, pero al final al cabo en verdad es un muy buen auto. Hoy día está mucho más caro, como un par de años atrás, pero creo que sigue siendo un producto bastante interesante y bastante recomendable, porque es uno de los autos del segmento C del grupo Volkswagen que puedes comprar acá en Chile por ese precio, porque en verdad a partir de ahí ya todo se encarece mucho más. Claro, tenemos suspensión independiente ya en casi todos los demás productos, pero este sería uno de los pocos que en verdad te ofrece un producto del segmento C por tan solo $22.000 o 22 millones de pesos, como si fuese una ganga contable. Y para apoyar el canal te invito a cotizar esta cámara en el link que te dejo en la descripción, que es una dashcam para tu auto que al encender el auto empieza a grabar, y tiene la opción de conectarle una cámara trasera para poder tener ángulo de visión tanto adelante como atrás, y graba muy bien tanto de día como de noche. Te invito a cotizarla en el link, dado que esto ayuda a mi canal para poder hacer llegarte estos videos. ¿Qué esperar? Cotiza esta excelente cámara en el link que te dejo abajo.